Bueno, en breve comenzamos con la entrevista a Alan. Hola, Alan. Alan, está sin audio. Está sin audio. Ahí, Perfecto. ahí está. Vamos a compartir un poco de los videos. ¿Eh? Bonita. ¿Estás aquí? Ah, Estamos ¿Dónde estás? estamos en vivo en Cámara Inmobiliaria TV. Bienvenido, maestro Alan Heredia, maestro de tango argentino, digno representante de Peteco Carvajal o Daniel Toro. ¿Cuál es mejor? Yo soy más de la onda de Teco. Ah, Teo Carvajal, claro, Daniel Toro. Alan, primeramente vamos a acomodar aquí un poco la música. A ver, un segundo. Estamos con la música. Perfecto. Vamos a bajar un poco el Cuento volumen. que estoy en las previas de un show acá en Cusco. Mira, ¿a qué hora empieza? ¿En una hora, media hora? No, a las 7 A en el las 7. Teatro Municipal. Teatro Municipal. Vaya, qué recorrido mundial. O sea, primeramente que es un honor tenerte en nuestro programa Cámara Inmobiliaria TV. Somos la Cámara Inmobiliaria de Arequipa, que está difundiendo también lo que es la cultura y bienes inmobiliarios, que es nuestra especialidad. Y el día de hoy tenemos un programa que lo estamos transmitiendo en vivo en YouTube, que lo vamos a difundir. Damos la bienvenida a Alan Heredia. Alan, cuéntanos algo de tu infancia, cómo es, o preséntate, qué es lo que quieres decir. Tenemos... Bueno, yo nací en Córdoba, en un pueblito que se llama Huerta Grande. Ahí inicié mis pasos con la danza en 1996, ya hace bastantes años. Por mi mamá, siempre le gustó bailar, le gustaba el folclore argentino. Entonces, desde los 5 años que yo hago danza, ¿no? Inicié con folclore argentino y ya más adolescente me puse las pilas ahí más con el tango, porque empezamos a hacer con un grupo que es el Ballet Municipal de La Falda, el Ballet José Hernández. Hacíamos la apertura del Festival Nacional de Tango. Bueno, me fui involucrando cada vez más con el folclore, con el tango, siempre fue mi hobby, era mi lugar donde tenía mis amigos, era también la excusa para salir de viaje con amigos y compartir momentos lindos. Luego sí hubo una etapa de cambios donde yo a la danza la fui tomando un poco más en serio, donde me puso a prueba, tanto como bailarín y luego como profesor y luego como director. Pero primeramente fue como bailarín, que entré en una compañía profesional, que es el Gran Ballet Argentino en Córdoba Capital. Hice una audición, quedé ahí. Y ahí es donde empecé a hacer más giras internacionales, a Europa sobre todo. Y con el ballet de José Hernández, que es donde me formé, ahí donde me estuve capacitando como profesor de folclore, que es una enseñanza que dan ahí, un espacio formativo que tiene el Ballet Municipal de La Falda, que ahí es donde me recibí como profe de folclore, que son 10 años, 10 años de estudio ahí. Entonces ya a partir de cierta edad me empezó a salir más trabajo de danza, tanto como profesor como bailarín, y empecé a tomar la danza un poco más en serio. Hasta que hace unos años ya decidí dedicarme al 100% con la danza. Estudié en la universidad, hice una licenciatura en composición coreográfica en la Universidad Provincial de Córdoba, la UPC,
Y bueno, ya ahí estaba de lleno con la danza, ya más como coreógrafo, como profesor, como bailarín también, ¿no? Y a su vez, al mismo tiempo hice un diplomado en danzas escénicas que es de la Universidad de Tucumán, la Universidad de San Pablo de Tucumán. Y nada, dedicado 100% a la danza. Desde el tango empecé por el lado más coreográfico, más escénico, como te decía, del Festival Nacional de Tango. Y luego sí me metí más de lleno con lo que es la danza tradicional, como el milonguero que le llaman, ¿no? Necesitaba saber un poco más de los inicios del tango, de poder improvisar con el tango, y me formé más en lo que es en tango salón luego. Ese fue mi proceso. Primero fue tango escenario y después tango salón. Generalmente es al revés, pero en mi caso sucedió así. Y ya con esto que me fue sucediendo durante todos estos años, sí tuve una propuesta de hacerme cargo del Ballet Municipal La Falda. Yo estuve como director artístico ahí 2 años y en el 2018 nos surgió una gira a Cuba, en donde tuve mi primera experiencia como director general, en la cual fuimos a representar a Argentina en varias ciudades en Cuba y fue mi primera experiencia como director de un grupo. A pesar que no era un grupo propio, yo estaba a cargo de ese grupo que era el Ballet Municipal. Eh, Más o menos ese es un resumen, Linder, de toda la historia. Alan, maestro Alan, ¿cómo ha cambiado la Argentina en los últimos 30 años? ¿Qué diferencias se pueden notar o se mantiene la misma esencia de hace 30 años? Bueno, buena pregunta. Mira, hoy en día hay eh, no diría confusión, pero sí hay muchas formas de hacer folclore y se está abriendo eso. Yo creo que el folclore argentino siempre estuvo en un constante avance, se fue cambiando porque fue cambiando la sociedad y se expresaba distinto y así la música fue cambiando desde ponerle hasta el Peteco Carabajal o querés poner alguien como el Rally Barrio Nuevo, que ya ponían batería o guitarra eléctrica en una chacarera. Entonces, ahí fue cambiando la forma de expresión y a su vez también fue cambiando la forma de la danza, no solamente de la música. Eh, Así que un poco por ese lado fue cambiando y se fue avanzando y acostumbrándose a las nuevas generaciones. Hoy, por ejemplo, hay una ola muy grande de afluencia al folclore por el lado de Casu y el artista Milo J, que han unificado y fusionado un poco las raíces folclóricas con la música que más les caracteriza a ellos, que por ahí algunos vienen del rap, otros vienen del rock y vienen y fusionan el folclore argentino. Entonces, siempre estamos en constante progreso, siempre en cuanto se mantenga la esencia, las raíces y sea desde el respeto, que no se distorsione tanto las raíces argentinas, yo creo que va a estar bueno siempre porque ese cambio constante hace que se mantenga viva la cultura, esa cultura que hoy nos caracteriza y de tantos profesores argentinos que estamos repartidos por el mundo, que llevamos lo nuestro a otros países. Siempre es bueno saber que eso va cambiando, porque eso hace que en Argentina mismo no se disuelva o que no se mantenga de una sola forma, sino que es algo que va mutando año tras año y eso hace que se mantenga viva. Por eso hoy en día vas a una peña en Argentina y está lleno de chicos jóvenes bailando chacarera, o porque hay un artista nuevo, o van sacando nueva música, o la música ya habla de otros temas que son distintos a los temas que trataban las chacareras antes. Ya le ponen batería o guitarra eléctrica o tratan de llegar a otro público a través del folclore argentino. Así que yo lo veo así como un cambio que es necesario, que es distinto a otros géneros, incluso argentinos, ¿no? Que, mm, que para mí el folclore es algo que va mutando constantemente. Así como va mutando la sociedad, eh, hay gente que va reconociendo eso como propio de distintos ámbitos.
y eso hace que se mantenga vivo. Así que vamos por buen camino. ¿Qué diferencia podrías encontrar, Alan, entre Carlos Gardel y Julio Sosa? ¿Alguna diferencia que nos puedas ilustrar? No sé. Bueno, los dos son parecidos en algunos aspectos, son gente muy influenciadora en el tango a nivel mundial. Eh, Hoy en día por ahí hay gente que reconoce más a Carlos Gardel por su estilo, ¿sí? A pesar que uno escucha esa música de esa época, ya le genera otra situación, distinto, incluso con el tango, hoy en día va cambiando, hay orquestas nuevas y le van sumando instrumentos, voces, hay más voces femeninas hoy en día, entonces eso que va cambiando también el tango, ¿no? Incluso en la danza también, hoy en día puedes encontrar dos mujeres bailando, dos hombres bailando, o la mujer llevando al varón y va cambiando el lenguaje que tiene para expresarse esta danza. Ahora, con respecto a Gardel y Sosa, tienen estilos parecidos, ¿sí? Tienen tangos que son más rítmicos, entonces son bien marcados. Lo que sí, por ahí a Carlos Gardel lo caracteriza mucho el tema de haber llevado el tango a ciudades donde ha influenciado mucho más. Por ejemplo, en Medellín. Es un prócer. Allá, Carlos Gardel, a él ha fallecido en Medellín. Tuve la oportunidad de ir el año pasado para allá y noté la influencia y el cariño que tienen hacia el tango, justamente por Carlos Gardel. Incluso en Argentina mismo se dice, ¿no? Que si andas bien, andas como Gardel, ¿no? Entonces es como a nivel mundial se lo reconoce más como un cantante más influenciador en cuanto al ritmo del tango, ¿sí? Se ha mantenido ahí más años llevando el tango a distintas ciudades. Julio Sosa tiene un estilo muy parecido y en su época sí ha sido muy, muy importante, pero a su vez no en todos lados se replica su música. En cambio, Carlos Gardel ha hecho música que ha trascendido durante el tiempo. No digo que Julio Sosa no, pero sí en distintas medidas. Eso creo que es lo que diferencia, más que nada. Carlos Gardel ha sido con mayor medida la influencia al nivel mundial. Esa es la diferencia para mí. Alan, y ahí Ariel Ramírez con la famosa La Misa Criolla, ¿cómo crees que ha podido influenciar en la cultura del folclore argentino, la música argentina en la actualidad? ¿O ha perdido algún rango de, no, te diría de la juventud, ¿no? Sobre todo en los changos, como se dice en Argentina? ¿O piensas que lo sigue manteniendo? Bueno, yo creo que se mantiene, en- pero en menor medida. Yo creo que la misa criolla también hace referencia a la unión desde lo religioso y lo gauchesco. Tienen mucho que ver porque era, eran unas creencias que se mantenían más en otros tiempos. Hoy en día, en Argentina por lo menos, hay mucha gente que cree en otros dioses o en otra forma, o son católicos pero no practicantes, entonces también ven a esa representación desde otro punto de vista. Lo podemos ver desde el lado artístico y, y tiene otro carácter, pero si lo vemos desde el lado de unión de fuerzas desde el clero y lo artístico, no, ha cambiado eso. Hoy en día yo creo que no representan tanto, hoy en día de esa forma. Sin embargo, sí, hay muchos lugares que son más tradicionalistas, que les gusta conservar esa forma y una forma de pensar la danza unida a las cuestiones religiosas, ¿no? Eh, Siempre desde el lado artístico para mí va a estar bien expresar lo que uno siente. Entonces, más allá que alguno puede pensar distinto, ¿no? Siempre, mientras sea desde el corazón y sea sincero, siempre va a ser respetado. Sí, en general creo que se pierde un poco, se va, porque, como te digo, va mutando tanto el folclore que van tomando mayores importancias distintos aspectos dentro del folclore. Eh, entonces,
Me parece que se sigue concentrando en eso, pero en menor medida que antes. Esa es la razón para mí ¿Y qué de... opinión tiene de Susana Rinaldi, la Tana el tango? Bueno, para mí una de las impulsoras porque como también Tita Merelo o, o bueno, las cantantes mujeres argentinas que han roto un esquema, ¿no? Porque era una sociedad mucho más machista, era una sociedad donde se le daba mayor importancia o apertura por ahí a voces masculinas, sobre todo en el tango, que por ahí hablaba de letras más viriles o del lado del macho, ¿no? Desde ese lado, entonces, que una mujer tenga la oportunidad de cantar y expresarse, en esa época para mí es algo que rompe ciertos esquemas y da apertura a nuevas generaciones. Hoy en día yo tengo muchas amigas que cantan tango en La Falda, que ahí se hace el Festival Nacional del Tango, como Lisette, Mauricio Martínez, que también tiene una orquesta donde tiene mujeres ahí que hacen shows ahí en La Falda y siempre son la orquesta oficial de ahí del Festival Nacional del Tango. Y hay chicas que están creciendo ahí con esa intención de poder cantar el género del tango, que se mantiene vivo a pesar de que ya más de 100 años que se mantiene y es algo que se ha replicado en tantos países que hoy en día se puede decir que pertenece a todos, ¿no? Ya es patrimonio de la humanidad, más allá que nació en Argentina, compartimos con Uruguay, pero hoy en día el tango está metido en todos los países y en algunos países se fomenta más, en otros no tanto, pero sí hay buenos profesores en todo el mundo, entonces siempre está bueno compartir las distintas ofertas de arte, ¿no? En ese caso la veo como una gran impulsora del tango. Y también podemos hablar de Ramona Galarza, Bueno, sí, también ¿no? es una grande, la La, no- verdad. la- la novia del Paraná. Sí, bueno, otras de las impulsoras dentro del arte, de la música, para mí sí son personas que han roto esquemas en la sociedad y que han aperturado nuevos espacios para las nuevas generaciones. Eso hace que se mantenga vivo el folclore. Así como decíamos antes que cambian las letras, se suman música, pero igual se sigue respetando las tradiciones, ¿sí? A pesar que la expresión vaya cambiando, se sigue representando la raíz, ¿no? Y para mí, lo principal. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste tango? Uf, te digo la verdad, te miento, porque no sé, no estoy seguro cuando escuché tango por primera vez. Pero hay algo que me dijo mi mamá antes que se vaya. Me dijo que a mi abuelo le gustaban mucho los tangos. De hecho, tengo algunos discos de colección allá en Córdoba que son de Carlos Gardel, que antes se pasaban los discos, ¿no? Se escuchaba así la música. Entonces, hoy en día hubiera sido lindo que compartir con mi abuelo si estuviera vivo estos estos por ahí logros personales míos que por ahí quisiera compartir con la familia, pero eh, sin saberlo yo me fui metiendo cada vez más al tango. Hoy en día doy más clases de tango que de folclore, de hecho, pero obviamente desde niño algunos tangos escuchaba porque está en la cultura argentina, ¿no? En mi casa a las mañanas, por ejemplo, se escuchaba mucho folclore argentino, pero, pero sí, algunos tanguitos siempre se escuchaba, o en la tele, o en la radio, siempre había programas de tango, o a donde íbamos había shows de tango. Yo compartía más con gente del folclore cuando era chico, pero en los festivales a donde íbamos, dentro de Argentina, siempre había una pareja de tango o una compañía de tango. Eh,
sí, sí se fue dando de a poco, creo, no fue que de chiquito tenía la ilusión de crecer y ser profesional en el tango, sino que se fue dando de a poco y, y hoy en día es parte de mi vida, ¿no? Dar clases, coreografiar, hacer shows, y es lo que me llena el alma y es lo que quiero seguir haciendo. Así que si me decís que qué fecha, no tengo una fecha exacta. Sé que desde niño lo escuchaba, pero hay una realidad, se escuchaba mucho más folclore en mi casa que tangos. Por una realidad de que hay provincias que, que fomentan más una danza que la otra, como si te vas para el lado del litoral. Vas a escuchar más chamamé, ranchera, vas a encontrar rajido doble, ¿sí? Chamarrita. Ya te vas a Buenos Aires y vas a vivir más el tango porque en la calle están bailando tango, vas a un show y ahí es de tango, vas a tener milonga todos los días. En Córdoba es distinta la situación con respecto al tango, aunque está creciendo, ¿sí? Hoy en día está habiendo una milonga por día, básicamente en Córdoba, que antes no sucedía eso, es decir, está creciendo la comunidad y también tenés shows, tenés compañías que hacen shows allá, clases tenés todos los días. Hoy en día está mucho más firme el tango en distintas provincias, diría, no solamente en Córdoba. De hecho, hay que valorar también que hay una comunidad que se junta todos los años, se forman unos festivales que son más internos entre los milongueros, de la gente que va a bailar tango, se juntan y hay agrupaciones que se llaman ETI, la agrupación se llama ETI, donde esa organización hace un festival en una ciudad de cualquier provincia del país. Por ejemplo, una vez se hizo en La Falda y van todos los milongueros de todo el país y fue la primera vez que viví un festival grande así de tango, porque sobre todo de gente milonguera, que es distinta a la gente que hace show, que hace tango escenario, por ejemplo. Y había muchos milongueros, había clases, las milongas eran, en el anfiteatro había más de 2.000 personas bailando tango al mismo tiempo. Y eso no se ve todos los días, era muy raro y es algo que se conserva durante el tiempo y se hace todos los años. Ahí la gente se junta, elige una ciudad de todo el país y van y están todo un fin de semana bailando tango. Así que bueno, ¿Alguna me pongo vez, las redes. a- alguna vez, Alan, te emborrachaste por amor bailando tango? ¿Alguna, algún tango que te marcó para toda la vida y te No, pero emborrachaste y bailaste sin control, mirando la mm, luna? mira, yo siempre traté de ser muy profesional para la hora del baile. Desde chiquito nos formaron que no tomamos para bailar. Es más, antes de cualquier presentación no tomé. Jamás. O sea, no tomamos alcohol. Y me crié con esa enseñanza y la sigo aplicando. Así que para bailar nunca me emborraché. Capaz que después puede ser. Pero sí me ha pasado que me he enamorado bailando, sí. Y hay música que ayuda a eso. Por ejemplo, bueno, ahora en un rato tenemos una presentación y hay un tango que es muy romántico, entonces se presta también a eso, ¿no? Siempre desde lo profesional, porque si se mezclan las emociones en la escena, por ahí puede confundir o te puede desconcentrar, ¿no? Hay que saber controlarla ahí y saber expresar esa emoción sin que se te sobrepase, ¿no? Pues si no lo podés controlar es el público se da cuenta también, entonces hay que brindar algo bastante seguro en cuanto a lo artístico, desde lo emocional y desde lo técnico. Entonces, sí me pasó que me he enamorado bailando muchas veces, pero, pero no emborracharme bailando, eso no. Sí, sí, siempre hay como un tercer tiempo que le llamamos, que para mí es muy lindo y es parte del compartir, parte de la experiencia de bailar, diría, no solo del tango, sino de compartir con alguien, de estar en un grupo y poder ensayar.
¿sí? El primer tiempo, poner a decirle la preparación de lo que vamos a bailar. Después, el segundo tiempo es la presentación, ¿sí? Donde estamos bailando en una escena, en un escenario, frente a un público. Y el tercer tiempo lo llamamos, es lo que hacemos después, ¿no? Lo que hacemos después de bailar, después del show, que tiene que ver con un poco de la cultura del fútbol, porque el primer, segundo tiempo y el tercer tiempo siempre fue la estadística. Un poco eso sucede en la danza. Y, y en el tercer tiempo sí, yo ahí sí doy carta abierta para que cada uno pueda elegir, que tome, el que tomas puede tomar un poco, si que quiere comer un poco más, come un poco más. Ya ahí es como que se relaja el cuerpo y puede asimilar más los nutrientes y las cosas distintas, porque si se mezcla la emoción y el alcohol y antes de la escena es peligroso. Y si come poco, bueno, a todos los cuerpos nos afecta distinto, ¿no? Pero una cosa es bailar tango, otra cosa, por ejemplo, puede ser el malambo. Yo ahí tengo comidas distintas para, dependiendo del show que haga, ¿no? Si es más exigente, como en el caso del malambo, yo necesito comer más liviano, porque si no me encuentro muy pesado para poder rendir en escena. En el tango, eh, puedo no comer, por ejemplo, y estar bien y comer después. O, o comer también liviano. Siempre trato de comer liviano antes de bailar. Pero para el malambo sí, sí, sí o sí tengo que comer algo porque si no me desmayo. Sí, pero liviano. Si Nos como vamos a mucho, la ya chacarera. ¿cómo? Peteco, nos vamos a la chacarera. A ver, vamos a A hablar de ver, Peteco Carvajal. ajá. ¿Qué influencia tuvo en el folclore argentino, en tu vida, en la vida de los argentinos Peteco Carvajal? Como el folclore santiagueño. Sí, bueno, el peteco es, bueno, de la familia de los Carabajal, que son muchos cantantes en esa familia, desde Cuti, Roberto Carabajal, después está el grupo que son los Carabajal, Carlos Carabajal, después está Roxana Carabajal, están, todas las familias son cantantes. En el caso de Peteco, para mí tiene una voz distinta, que eso sucede también con los Rojas, que está el Indio Roja, Lucio Roja, ahora está Matías Roja, el sobrino, y que está... eh, pero Jorge Roja para mí tiene una voz característica que distingue, pero es más de gusto eso, también todos cantan muy bien. En el caso de los Carabajal, para mí Peteco tiene una voz que es muy característica de él y que es muy distinta a otras. Para mí, cuando canta él, sí llega directo al corazón, ¿no? Como que canta desde el alma y eso se nota. Eso es lo que a mí más me gusta, es algo muy personal, ¿no? Por ahí en lo técnico, musical, no puedo hablar mucho yo, pero sí desde de lo que me hace sentir y con respecto a eso yo lo trato de replicar a la hora de bailar. Obviamente, no es lo mismo bailar en una chacarera cantada por Peteco o por Guti Roberto o por Los Rojas o por cualquier otro artista, ¿no? Siempre te llega distinto. No solamente la letra o la música, sino esa voz que es característica, hace que uno a la hora de bailar lo exprese distinto. Así como voces como Mercedes Sosa o otra voz que es muy característica para mí es Argentino Luna, Horacio Guaraní, ¿sí? Para mí ellos también son como muy característicos, o los chalchaleros, los Ábalos, los hermanos Ábalos, todos tienen su característica. Eh, para mí Peteco sí influenció mucho porque es un artista que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Un poco fue mutando junto con el folclore argentino. Es alguien que también ha modernizado su forma de hacer folclore, fue adaptándose a la sociedad y eso hace que tenga más llegada a los jóvenes. Eh, Hoy en día también se mezcla mucho la política con el arte. Eh, Sí, hay una discusión de nunca acabar ahí. Por ejemplo, Peteco tiene una posición clara desde el socialismo, eh, o hay gente que tiene otras posiciones o de ciertos partidos políticos, y por ahí sí ha causado revuelos a la hora de expresarse, por el sentido de que hay gente que opina distinto políticamente. Sin embargo, el arte creo que es una forma de expresarlo que trata de unir.
porque folclore escuchan todos, los peronistas, los radicales, los kirchneristas, los libertarios, todos escuchan folclore. Entonces, unos se identifican más con una música que con otra. Eh, para mí no hay que mezclarlo tanto a lo político, porque eso puede generar divisiones dentro del arte. Es mi visión, ¿no? Hay muchos que lo toman como algo súper positivo, que desde el punto de vista que hay que expresar lo que uno siente como pensamiento político, que está bueno porque llega mucha gente y también pueden influenciar mucho. Eso puede ser a favor o peligroso. Hay gente que no está de acuerdo y hay gente que sí. Yo me quedo un poco más imparcial en ese contexto porque yo prefiero que se hable más desde el lado artístico. Si por ahí querés decir tu pensamiento a través de una canción o a través de la danza, genial, porque estás expresando lo que sentís. Ahora, si vos frenas el show y querés empezar a hacer política hablando de las cosas que faltan, las cosas que hicieron, lo que no hacen, lo que van a hacer, para mí ya se convierte en un acto político, más allá que siempre está la política metida, pero para mí no hay que irse del contexto. Para mí es irse del contexto. Si vos vas a un festival, necesitas eh, ver el arte, ¿no? Que es eso de destaque, ¿no? Lo podés fusionar, creo. Podés hablar de política a través de la danza o a través de la música, pero cuando se hace una oratoria muy directa del pensamiento político, para mí se desvirtúa del por qué están ahí, ¿no? Porque la gente va a ver otra cosa, no va a escuchar un acto político, quiere ir a ver arte, ir a divertirse a través de la música. Eh, Hay gente que sí le importa que se exprese y hay gente que quiere que cante o que bailen, o no que estén expresando sus movimientos políticos. Pero para mí tengo una posición más imparcial frente a eso. Me fui por la rama otra vez, pero Peteco es muy influenciador también en su política. Algunos fue criticado, por otros no. Yo para mí no me influye eso. Yo le doy más importancia a su canto, o a su esencia, a cómo transmite, a cómo se muta a través del tiempo con el folclore. Me parece un artista eh, muy reconocido a nivel mundial, diría. Eh, pero bueno, incluso él tiene un tema que es muy conocido también, que le canta a su hijo. Tiene un hijo que se fue muchos años lejos de él, que lo perdió básicamente, y le hizo un tema que es desgarrador. Uno lo escucha y te llega al alma. Tiene llegada muy sensible frente al público y para mí es un excelente artista. En mi caso, a mí me encanta bailar los temas de Peteco Carabajal. Me encanta bailar folclore, me encanta expresarlo. Así que por ahí no me meto tanto en qué pensamientos políticos tenga cada artista, ¿no? Se nos fue, ¿no? Javier Milei con el chaqueño palavecino. Ah, Se fue a cantar, pero fue un desastre, me parece, su participación bueno, como ahí artista. bueno, hay gente que puede criticar el tema de que cantó bien o que cantó mal. La realidad, yo estuve allá y me pareció que la llegada al público fue más criticada de lo que debe hacer un presidente, entre comillas. Como Claro. que no está bien visto socialmente que un presidente se divierta, digamos, o como que tiene que estar trabajando las 24 horas, ¿no? Entonces, como que más allá que uno puede criticar o no si cantó bien o no o mal, el común denominador, lo que yo escuchaba es que ¿por qué está cantando un presidente cuando está pasando esto en el país, cuando está pasando lo otro? ¿Por qué no está trabajando? Como que se critica más el hecho de que como que un presidente tiene que estar las 24 horas trabajando, ¿no? Pero eh, algunos lo tomaron muy mal, como que no es el espacio para ser presidente ahí. Pero y otros lo tomaron bien, como que es un presidente que tiene llegada al pueblo, que puede compartir en una fiesta, que es más humano de ese punto de vista, porque puede estar compartiendo una fiesta y no tiene que ocultar nada. Entonces, es como que muchos lo tomaron muy bien, como que está bueno que comparta que nunca un presidente fue a los festivales de folclore, por ejemplo.
o escasa vez. Entonces, de ese lado, muchos lo tomaron bien, pero otros no, como que lo criticaron que no debería estar ahí, pero es difícil conformar a todo el mundo. Yo no tengo idea de todas las tareas que pueda tener un presidente, ¿no? Pero yo me pongo por ahí en el lugar del otro y es difícil. Yo acá como director de Argenquepay, que es mi grupo acá ya hace 4 años que está Argenquepay acá en Arequipa, es un grupo pequeño, pero nos cuesta a veces que estemos todos de acuerdo, ¿no? Y sé que yo una decisión que tomo a veces para algunos le favorece y para otros no, siempre termino siendo injusto con alguno. Y es una directiva más bien pequeña de un grupo de danza y todo, pero siempre la decisión que tome, siempre voy a estar beneficiando un poquito más a uno que a otro. Entonces, me imagino un presidente con tanta gente que piensa distinto, que actúa distinto, que tienen distintos valores, entonces es muy difícil conformar a todo el mundo. Eh, Así que sí, haga lo que haga, siempre te van a criticar. Hay que hacer nada más. Así ¿Cómo, decía un cómo, profesor. cómo nace Argenquepay? ¿Cómo fue el día de su nacimiento? ¿Cómo se reunieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuántos lo integran? Bueno, Cuéntanos un poco, Alan, de Argenquepay, por favor. dale. Argenguepay es un pequeño grupo que va a cumplir 4 años. Es un grupo que inició en el 2022. Eh, Fue de casualidad, porque estábamos en un grupo que era solamente un grupo de tango, de taller de tango, ¿sí? Gente que estaba aprendiendo a bailar tango. Algunos sabían un poco más, otros no tanto, algunos iniciaban, otros ya tenían algunas bases, pero por intermedio de un amigo que se llama Peter, Peter Chávez, él es un amigo de Arequipa que ya tiene contacto, ya es conocido en el mundo artístico de festivales de algunos lugares, él hace eventos ahí también en Arequipa, entonces él como maestro de ceremonia también tiene llegada a distintos directores y justo de casualidad, el 15 de agosto de 2022 nos encontramos ahí en la plaza con Peter y de casualidad nos encontramos un director em, que tenía un festival en Chincha, en, en- cerca de ahí de Paracas, de Ica, y teníamos ahí la presencia de él y estaba buscando un grupo argentino. Y bueno, justo estaba ahí, me lo presenta, yo le digo, bueno, yo doy clases de folclore argentino y de tango y tenemos un taller de tango que estamos avanzando en eso. Y ahí me propone, ¿por qué no juntas un grupo y llevas tango y folclore argentino al festival de Chincha, que siempre fue como un festival de competencia de música afro, y ese año lo estaban habilitando a más países como un festival internacional, abriendo las puertas a otras danzas. Y bueno, era muy reciente todo porque estábamos recién saliendo un poco de la pandemia todavía, había cosas que no estaban permitidas y otras sí. Entonces, bueno, la propuesta fue directa hacia mí y yo se la trasladé a mis alumnos de tango, básicamente, los que tenía ahí. Y, y bueno, algunos dijeron que sí, se pusieron las pilas y dijimos, bueno, hacemos un grupo, hay que presentar. Al otro día tenemos que presentar el nombre del grupo, bueno, el logo, el logotipo y los integrantes que éramos. Y fue muy rápido, de un día a otro, nosotros teníamos que tener un nombre, el logo, la cantidad de integrantes y todo. Y fue así, fue muy directo, la verdad, fue muy rápido, pero me dio mucho gusto porque fue sin pensarlo, ¿no? No era que yo estaba planeando hacer un grupo. Y hoy en día es una de las cosas que más quiero y que más amo ahí, de estar de Arequipa, ¿no? Ensayar con ellos, estar con ellos, tener presentaciones. Y bueno, fuimos armando ahí el grupo, tuvimos que ensayar medio así a las apuradas porque en 2 meses teníamos que ir a un festival
y era un grupo de tango, todavía no teníamos coreografía de folclore, nada, así que yo también le pedí ayuda a un amigo que es de Catamarca, que vino con su grupo, vino el grupo El Ballet Juntos, que fue con ellos que fuimos a representar a Argentina Chincha. Ahí el Ballet Juntos se unió con Argenquipay y fuimos a representar a Argentina, allá Chincha, y éramos como 8 parejas. eh, la mitad, más de la mitad éramos argentinos ya, porque se nos había unido el ballet de Catamarca y La Rioja. Y ahí teníamos algunos infiltrados arequipeños. Y hoy en día, bueno, Argenquipay se conforma con todos bailarines y chicos de Arequipa, ¿no? Hacemos folclore argentino y tango eh, como show, pero todos son arequipeños. Y ahí nació, en el 2022 por ese festival. Y bueno, y ahí no frenamos más porque empezamos a generar más coreografías, a ir a otros festivales, empezamos a viajar más como grupo. Hoy en día tenemos ya 3 giras internacionales, hemos ido a Chile, hemos ido también a Bolivia, al Festival de Tango con Altura, que organiza Toto ahí en La Paz. El año pasado fuimos al festival que se hace en Loja, el Festival Internacional de Loja, que, que estuvo muy bueno el año pasado, que fuimos a Ecuador. Y, y bueno, este año tenemos unas sorpresitas también, así que es un grupo que se dedica más que nada a shows artísticos en Arequipa, pero tratamos de realizar, aunque sea algunas giras cada tanto, ya sea a nivel país o a nivel internacional. Eh, Obviamente es todo pulmón ahí, los festivales se mueven así, como que hay ciertos gastos que hay que cubrir como bailarines, pero son experiencias que uno se lleva y que no tienen precio, ¿no? Que son para toda la vida. Y hoy en día, bueno, tenemos un grupo que son 9 personas que estamos dispuestos ahí para lo que son los shows de tango y folclore argentino. Ensayamos ahí en Arequipa y bueno, con ganas de sumar gente también, de los que les interese el folclore o el tango, que si quieren sumar al grupo, siempre están bienvenidos. ¿Cómo hacen? ¿Dónde se contactan, Alan? ¿Dónde los buscan? Creo que tienen una en Yanaguara, me parece que en la avenida Ejército tienen un lugar donde se reúnen para que puedan Exactamente. aprender todos el arte del tango y el folclore argentino. Exactamente, ahora estamos ensayando en lo que es, sobre todo las clases de tango lo estamos dando en Ejército y Caima, estamos iniciando ahí en un salón nuevo ahí. También tenemos clases de folclore en Siete Esquinas, ahí tenemos clases de folclore. Y bueno, todos los que se quieran sumar se pueden contactar o por Instagram, que se llama Argenquipay, o bien el Facebook, que también es Argenquipay. En TikTok también pueden buscarnos ahí como Argenquipay. Y si no, al número 930-516-538, que se contactan directamente conmigo y pueden preguntarme lo que sea, ya sea por las clases de tango, por las clases de folclore, o por ahí si están interesados directamente en lo que es el tema artístico de shows, que es Argenquipay, también lo pueden hacer y estamos abriendo las puertas para todos los bailarines que quieran sumarse a este lindo grupo. Sí, es un grupo que nos caracteriza que somos muy, muy unidos, ya todos somos amigos, somos como una pequeña familia, ¿no? Entonces, eso hace que los que se unan también sean parte, ¿no? Que nos hagamos más fuertes y que esa energía se note a la hora de bailar en un escenario. Eh, Así que bueno, repito, ahí se pueden contactar por las redes, en todas estamos como Argenquipaya. Sabemos que estás con la hora, Alan. Estamos ya para acabar el programa. Tenemos dos preguntas más que hacerte. Dale. Y bueno, para que puedas hacer tus actividades normalmente. ¿Hay alguna relación entre cómo influyeron los afroargentinos en el nacimiento del tango? ¿Dónde surgió el tango? ¿En un burdel, en un café, en no sé? Esa es una de las Bueno, preguntas. dale, 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 dale. Bueno, hoy en día ya
sí es conocido el tema de dónde nace, pero hoy en día ha cambiado, ¿no? La forma en que se baila el tango. También, como te decía, va mutando la danza, va mutando la música y eso va cambiando. Hoy en día se baila tango distinto a que cuando empezó, ¿no? Antes se caminaba, era caminar en el tiempo, básicamente. Y el tango fue modificándose, haciendo, hoy en día hay ganchos, sacadas, voleos, barridas, tenés tango escenario ya con trucos y acrobacias que son técnicas de otros géneros, que son más para show. Tenés mucha amplitud en la forma que se puede expresar el tango. En cuanto al tango como nacimiento, sí, nace en los arrabales, en los suburbios, en las zonas bajas de Argentina, en el puerto de Buenos Aires, sí, en donde llegaban inmigrantes europeos, donde estaban los esclavos africanos también, y también estaban los nativos, ¿no? Argentinos, y ahí es donde se une esas tres culturas y se forma lo que es el tango. Básicamente, la influencia afro es, ya desde el nombre tango, que es una palabra africana, significa lugar de encuentro, ¿sí? Entonces era un lugar donde se encontraban la gente a bailar, básicamente, y en su principio era tango, era otra danza, era otra música, ¿no? Porque empezaron a bailar, inicia como danza y se dieron cuenta que eso que estaban bailando era otra cosa. Y luego le pusieron música a eso que estaban bailando. ¿Sí? Entonces nace en otro lugar, en otro contexto y, y a su vez la influencia africana tiene que ver con el ritmo, ¿no? El ritmo del tango es toda influencia africana. Luego se fue mimetizando con la gente nativa de Argentina, la forma de expresar esa música y también la forma de interpretarla, ¿no? Porque ahí donde está el toque argentino, creo que esa es la mayor importancia que tiene, ¿no? Tiene que ver mucho de la impronta y cómo se expresa un argentino o un porteño también, ¿no? De cómo es la personalidad de un porteño frente a la vida, frente al mundo, y es la forma en que se baila también. Entonces tenemos el ritmo africano, tenemos también la interpretación argentina y tenemos la influencia de instrumentos europeos, como es el bandoneón, ¿no? Que es un instrumento alemán. Entonces la melodía fue cambiando todo, ese ritmo africano que había, la melodía hizo que suene otra cosa y salga el tango, ¿no? Ahí tiene influencia de las tres culturas. Y bueno, eso fue creciendo también de a poco, ¿sí? Como todo género nuevo. Allá por 1900 se escuchaban unos primeros tangos, había unas letras que ya estaban expresando este género. Sin embargo, recién se enraizó por 1920, donde empezó a haber más tangueros, más cantantes, empezaron a haber los primeros bailarines y al haber orquestas, más gente que se dedica a esto, empezó a crecer el tango. Sí tiene una época de boom, que le llaman de mayor apogeo, de donde el tango fue como su momento de oro, que se escuchaba en toda la radio, en todo el mundo fue en 1940, en esa época fue que el tango fue mayor en todo el mundo. Después tuvo una época de decadencia donde desaparece por completo, porque también era una danza prohibida en Argentina, entonces era como, se bailaba en los burdeles, en las zonas, en los arrabales, en las zonas bajas de Argentina. Los que bailaban eran mujeres prostitutas y los hombres bailaban para querer conquistarlas, básicamente. Y, y por eso hay imágenes también practicando entre hombres, que están bailando tango entre hombres, y era una práctica que tenían ellos para poder conquistar a las mujeres luego. ¿Sí? No, por ahí se malinterpreta diciendo que entre hombres bailaban cuando inició el tango, y en realidad era una práctica que era para conquistar mujeres. Sí, bailaban como una forma de práctica, ¿no? Porque no, en una sociedad machista como era en ese tiempo, era muy difícil que dos hombres estén bailando en la calle queriéndose conquistar. Eso era impensado en esa época, pero sí había como una práctica entre hombres ahí en los arrabales, donde después iban para conquistar a las mujeres en el cabaret, básicamente, ¿no? Y eso se fue creciendo, creciendo, creciendo. En Argentina se tapaba eso porque estaba muy mal visto, era
una danza prohibida, hasta que en una época se empezó a bailar en Londres, ¿sí? En algunos teatros, también en Estados Unidos, y empezó a tener mayor auge mundial en cuanto a danza y también en música. Entonces, desde ahí cambió un poco la perspectiva, porque se empezó a bailar en salones en Europa, pero eran salones como muy reconocidos y de gente importante, por así decirlo, los aristócratas. Estaban muy allegados a este tipo de danza, que era una danza de salón, muy elegante, y era de otra época ya, sí, ya había pasado el tiempo, ¿no? Pero ya en la época de 1950, ya en Argentina se empezaba a bailar más rock y se estaba dejando de lado un poco el tango. Eran épocas como las modas, ¿no? Fueron cambiando y luego, cuando tuvo mayor importancia a nivel mundial, Argentina le da el espacio y el reconocimiento que se merece la danza, ¿no? Y este género del tango. Entonces se lo toma como patrimonio nacional, como una danza argentina que ya estaba esparcida por el mundo, y una danza que cambia de estrato social. Pasa de estar en los arrabales, en donde bailaban la gente más humilde o en los prostíbulos, a pasar a bailar en los salones, donde estaba la gente más adinerada del lugar o en los salones más prestigiosos de la zona. Entonces era una danza que cambió de estrato social, ¿sí? Y eso tuvo llegada a otro tipo de gente. Y hoy en día se conserva un poco eso a nivel mundial. La gente que hace tango por ahí se vincula más desde ese lado, ¿no? No, no todo el mundo hace tango. De hecho, que ni en Argentina, ¿no? Porque en Argentina puede ser que abarque más a distintos estratos sociales, desde algunos humildes, otros más clase media, otros capaz que clase alta y requieren bailar tango, pero a nivel mundial siempre hay una tendencia que la gente que baila tango es gente que por ahí tiene un buen pasar económico o que tiene mayor llegada de dinero y también con mayor edad. Sí, ya hay como una generalización, ¿no? Hay mucha gente que no es así, pero eh, hay una generalidad también que hay mayor cantidad de personas que son adultos mayores que bailan tango. Si vas a cualquier milonga, siempre va a haber más gente adulta mayor. Y hay una tendencia también que van jóvenes, pero siempre en menor medida, ¿sí? Y eso fue trasladándose a través del tiempo, así como el tango fue cambiando. Hoy en día también existe el tango queer, y eso atrae, por ejemplo, más gente joven. Eh, de alguna manera eso va cambiando y se va adaptando a las sociedades también, ¿no? Un poco así es la historia, Linder, un poco así es la historia del tango, eh, pero bueno, fue cambiando durante los años el tango, no fue siempre igual. ¿No? Mira, escucharlo de un maestro como Alan Heredia realmente para nosotros es un tesoro el que hemos hecho el día de hoy. Lo vamos a tener grabado. Una última pregunta, Alan. ¿Qué te parece Julio Iglesias tocando, cantando tango? Lo- Eh, para mí, Julio Iglesias, bueno, es de otro género. Eh, en cuanto a lo artístico de lo musical, yo no puedo hablar mucho porque puedo hablar de gusto, ¿no? Si me gusta cómo canta o no, pero por ahí no tiene mayor relevancia eso. Para mí, siempre que se haga el tango desde el respeto y desde una posición donde se pueda fomentar y que crezca, para mí va a estar bien, siempre. Por más que no me guste cómo lo haga o que prefiera otra cosa. eh, a menos que sea una falta de respeto, ¿no? Que quiera hacer el tango de una manera que contradiga la tradición. Y bueno, puede ser, pero mientras sea desde un lugar de respeto, de querer compartir su expresión a través del tango, para mí está bien. Siempre que se sume gente a este género, yo lo voy a aceptar y tratar de que se vea así, ¿no? Desde un punto de vista más globalizado, de que todo el mundo puede hacer tango,
como decíamos, ¿no? Nace en Argentina y Uruguay por el Río de la Plata, pero hoy en día pertenece a todos. Yo conozco mucha gente en otras partes del mundo que lo hacen propio. Es una danza que ellos dicen que es de ellos también, ¿no? Ya le hicieron propia. Y en cada lugar tienen su estilo. Tienen un estilo de bailarlo, una forma. Las milongas tienen ciertas temáticas a nivel mundial. Ahora en esta gira por Latinoamérica que he estado haciendo estos últimos meses, he percibido eso, que hay muchos estilos y muchas formas de expresar el tango. La técnica es la misma, y, pero sí tiene que ver con, llega a esos estratos sociales, se comparte eso, se comparte la técnica es la misma, por ahí va variando los estilos. También en cuanto a la música, hay gente que tiene mayor llegada o les gusta más cierta clase de tangos. Por ejemplo, que hablamos de Gardel o de Sosa, hay gente que busca ese tipo de estilo y hay otra que le gusta más moderno, no sé, tener una romántica milonguera o tener también algunos compositores que son más modernos y les gusta escuchar un poco más eso. Ahí, por ejemplo, en La Falda hay un chico que también está cantando muy bien y que está haciendo giras internacionales ya hace varios años, es muy conocido. Es Carlos Aviague, un amigo también que, de ahí de La Falda, que es cantante y el loco anda por todo el mundo cantando tiene un nivel muy alto, ¿no? Eh, Ahora, si hay cantantes famosos como él que cante tangos, para mí es un honor, mientras no le falte el respeto, para mí es una forma de que el tango se haga más conocido, que más gente lo quiera bailar, que más gente lo quiera hacer. Más allá de si te gusta la, la música que hace o la voz que tiene, hay gente que puede criticar eso. Mi punto está siempre en el sentido de compartir y hacer crecer la danza y la música del tango. Entonces, si en ese aspecto eso está ayudando, bienvenido sea. Para mí es parte de que la cultura siga expandiéndose. Obviamente, como repito otra vez, es desde el respeto siempre, porque en eso que muta la música o la danza, a veces hay un límite que es finito de saber si estoy fusionándolo, ya estoy cambiando la música, o estoy cambiando mucho la danza, entonces pasa a ser otro género, ¿no? Que se empieza a variar tanto que termina siendo otra cosa. Entonces, para mí, mientras se haga y se haga desde el respeto, para mí va a estar bien. Después está el punto subjetivo. Hay mucha gente que no le va a gustar y mucha gente que sí. Sí, y eso por ahí me reservo esa opinión porque por ahí es más subjetiva, más personal. Pero yo hablo un poco más de lo general, de lo si le hace bien al tango o no. Yo creo que en líneas generales sí, sobre todo si son artistas que son mega conocidos a nivel mundial, que cante tangos es increíble. Para mí es apertura a que otra gente de otro género pueda adaptarse al tango o conocerlo o que le interese desde la apertura de un cantante, como por ejemplo Milo J ha tenido mucha llegada de su gente desde el rap que, que los ha influenciado para que muchos escuchen folclore hoy en día. La última noche de Cosquín estaba llena, cantaba él y era porque era una novedad porque era un cantante nuevo, de otro género, y aparte que abarcaba otra generación. La mayoría de los espectadores de esa noche eran todos chicos jóvenes, adolescentes, 10 y 15 años. Obviamente había también gente más grande, eh, adolescentes y adultos, pero había mucha tendencia a niños y adolescentes que antes no tenía tanta llegada, por lo menos la Plaza Próspero Molina, que es la plaza principal de ahí de Cosquín. eh, Generalmente todas las noches lleva gente de adolescentes para adulto mayor, pero no tanto de niños y jóvenes. Entonces ha tenido otra influencia. Me parece que va por ese lado, eh, que hoy en día que el tango se involucre con otras personas.
con otros cantantes, con si es Julio Iglesias o es Shakira o puede ser Romeo Santos, que canten tango, para mí no, si lo hacen desde el respeto, siempre va a ser bienvenido para que se haga más conocida y que se pueda valorar en otras partes del mundo. Esa es mi opinión, Linder. Tengo una última que no la puedo dejar ir. A ver. ¿Qué relación existe entre el ritmo del tambor africano y el bombo leguero? Porque las últimas veces te hemos visto dando clases del bombo leguero. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el bombo legüero nace ahí en Argentina, pero es mucha influencia africana. Generalmente desde lo afro se heredó mucho la percusión. De hecho, acá, por ejemplo, en Perú es el mismo hecho el cajón, ¿no? El cajón peruano. Es influencia toda africana, donde los africanos también hacían eh, mucha danza anterior, de hecho es la danza más primitiva, la que realizan los africanos, y ya lo hacían como formas de rituales, formas de alabar al sol, formas de agradecimiento, formas de ceremonias, eran todos bailes que tenían algunos caracteres religiosos, entonces desde ese momento ya la forma de hacer música era distinta y era muy influenciada desde el lado de la percusión los timbales, los tambores, el cajón peruano, en este caso el bombo legüero en Argentina, fue la influencia afro que hizo que se tomen el cuero de chiva con la madera del cedro y que puedan hacer el bombo legüero, que tiene una percusión, que tiene un sonido que amplifica mucho el sonido entonces hace que suene distinto. Así. Y el parche, generalmente lo que varía es la madera y el tipo de cuero. Eso hace que suene distinto. Y después el diámetro de la boca del parche hace que eso también tenga los graves un poco más fuertes. Y ese es el bombo legüero quien toma protagonismo mucho en el folclore. Sí, es el que lleva el ritmo prácticamente en todas las danzas argentinas. Ahí vas a escuchar el bombo legüero en el gato, la chacarera, en el escondido, en la samba, ¿sí? Y es quien lleva el compás. Nosotros, como profes argentinos, siempre nos exigen saber tocar el bombo, poder acompañar los temas musicales argentinos como parte para ser profesor, porque es una regla clave que te ayuda a entender desde parte del oído para poder expresarlo bailando después. Entonces es muy necesario saber tocar el bombo en Argentina. Y en ese proceso estamos ahí con los argenquepeños, con mis alumnos. Ya estamos teniendo un cuadro de bombos que pronto vamos a estrenar. Ya tuvimos algunas pequeñas pruebas en algunos escenarios, así que ya estamos participando en algunos eventos donde vamos a ir a estrenar este cuadro de bombo, que también influencia mucho en acompañar a la chacarera. Por ejemplo, el bombo puede acompañar muy bien un malambo y se puede tocar con música en vivo y un show en vivo de malambo con música en vivo. Está muy bueno, es algo que estamos incursionando ahora con el grupo Argenquepay. ¿Se nos viene el instituto de Arjequepay algún día? Esperemos que tengamos un instituto para educar a todos los niños de Arequipa, a diferentes provincias de Arequipa y que el Perú conozca lo que es el folclore argentino y a Alan Heredia al cual le agradecemos. Alan, tus palabras finales, ¿qué nos quieres decir? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde están los contratos? ¿Qué tipo de evento nos brindas? Toda la información que sea útil para que las demás personas que yo pienso que 100% están sumamente interesadas en poder contratar al maestro Nerea y al Genkepay, que a nivel mundial la está rompiendo. Hemos visto su llegada a México, nos sorprendió, a los pocos días estaba en Costa Rica, no, bueno, no sé en qué lugares más, en Colombia, Ecuador, no paraba y no paraba y no paraba. Y está en Perú y es un lujo tenerlo realmente en Perú a Alan Heredia, un hombre que es argentino, es cordobés, está dejando la cultura argentina. Fue y visitó al Papa, lo más sagrado del mundo, lo más hermoso. Es un folclorista, un artista completo y estamos muy complacidos porque yo sé que esta es una entrevista de lujo
que la van a ver muchas personas a nivel mundial, no solamente en Perú. Y te agradecemos, Alan, queremos que nos invites, que invites a toda la criollada para que puedan participar en tus eventos y dónde te pueden contactar. Bueno, sí, no hay problema. La idea es esa, poder compartir la cultura argentina. Yo siempre todo lo que hago lo hago de corazón, así que nosotros básicamente hacemos clases de tango todos los lunes y miércoles ahí entre Caima y Ejército a la noche, así que se pueden contactar conmigo. Me pueden buscar en las redes, en TikTok, en Instagram y en Facebook como Argenkipay, o directamente a mi teléfono 930-516-538. Me pueden hacer las consultas que quieran. Nosotros somos un grupo que hacemos shows de tango y folclore argentino, ¿sí? Para eventos. Y también, como te decía, hacemos clases de folclore y clases de tango. Y aparte es el grupo Argentipay que hace el tema de shows, ¿sí? Sobre todo para eventos como bodas, 15 años, eventos corporativos, vamos a festivales, toda la gente que se quiere sumar también para ir a representar a través del folclore argentino y el tango a festivales en otras partes del mundo. Somos un ballet, un grupo donde se focaliza en eso, también en llevar la cultura a otros lugares. Entonces, a quienes les guste viajar, quien les guste bailar y quien les guste toda la cultura argentina son bienvenidos. Nosotros también como grupo realizamos eventos como son las milongas, que son espacios donde bailamos tango socialmente. Ahora estamos realizando una por mes, tratamos de ir a compartir la cultura del tango a través de esas milongas. Tenemos lo que son las peñas, ¿sí? Tratamos de realizar un poco esos eventos folclóricos que son básicamente para bailar, pero también le sumamos un poco del lado gastronómico, que se puedan eh, expresar bailando, pero también probando todas las cosas ricas que hay en Argentina, como el mate, el asado, tenemos todo lo que son alfajores, bueno, toda la gente que vende productos argentinos en Arequipa, tratamos de contactarlos y que puedan vender sus productos. Eso también hace que, que podamos compartir la cultura en general de Argentina, no solamente la danza. Argenquepay obviamente se dedica solo a la danza, pero estamos abiertos a compartir con todos los grupos argentinos y gente peruana que quiera compartir la cultura argentina, son bienvenidos siempre. Así que de mi parte, como profesor, director, siempre estoy agradecido a toda esa gente. Hoy en día también me encuentro en este proceso que viene, como contabas ahí, estuve visitando varios países, que estuve un poco investigando el arte y la cultura argentina en otros países, conociendo muchos hacedores de la cultura argentina en distintos países, desde Perú hasta México y hubo el paso por Europa también, que como comentaste ahí, por ejemplo, cuando fuimos al Vaticano ahí con el Papa, son experiencias que para mí son únicas y que me van cambiando mi forma de ver la vida y mi forma de ver la danza. Y eso yo trato de compartirlos y tratar de hacérselo llegar a mis alumnos, siempre tratando con todo respeto y desde un lugar de siempre de aprendizaje, ¿no? Que sí soy un profesor, pero en constante aprendizaje. Para mí es eso la esencia para poder crecer y poder compartir todo lo lindo que tiene la danza. Alan, en el mes de julio tenemos el primer Congreso Nacional Inmobiliario. En el mes de julio, el 24, 25, 26, estamos viendo, va a ser un evento VIP de primer nivel. Estamos buscando un lugar que sea el mejor lugar de Arequipa, el más VIP, son 3 días. Y te Bien, estamos invitando oficialmente, esperamos que nos puedas acompañar. Si es otro evento, yo sé que tu agenda está sumamente recargada para esa fecha porque eres un maestro internacional, no eres un maestro primerizo ni nada, y tienes un grupo espectacular que es Argenquepay, donde tengo el honor de conocer a los chicos que lo integran, espectaculares, Miki, no sé, los chicos, del que más me acuerdo es Miki por su forma de bailar, para mí es uno de los un alumno destacado, me encanta cuando Miki baila folclore argentino, me encanta verlo bailar a ti, o sea, Cosechero, Mercedes Sosa, todo lo que tengo muchos recuerdos de mi patria, de mi madre y todo ello como
vos sabes, ¿no? Y conoces. Entonces te estamos invitando al primer Congreso Nacional Inmobiliario Arequipa 2026. Ojalá que Dios quiera que nos acompañen a la Expo Imo Experience el 24, 25 y 26. Va a ser en un lugar VIP. Estamos convocando constructoras inmobiliarias las mejores de todo el Perú. Estamos apuntando a que sea un super mega evento y esperamos contar con ustedes. Están invitados desde ahora, están en primera línea. Y he comentado hoy día, mira, no les gustaría que haya a Alan Heredia y el grupo de tango, se han quedado sorprendidos porque yo tengo algunas empresas que ya están interesadas, que son muy renombradas. Y me dijeron, mira, si viene tango, van todas las inmobiliarias del Perú. Encantados. Entonces, Alan, estás invitado al Genquepá y el grupo de Gracias. jóvenes y pibes que estén en este momento aprendiendo. Bienvenido nuevamente bueno, estás en Cusco, Arequipa, porque Arequipa yo considero que es una de tus tierras, a pesar de que nos has dejado bastante tiempo, que un mes o 2 meses ha sido prácticamente, no sé, todos estaban preocupados, ¿dónde está? Pero lo veía en una foto, lo veía en un viaje, un super viaje. Y qué bueno que hayas experimentado más, tengas más conocimiento, hayas enseñado, hayas visto la realidad de otros países, te has ido a los países más duros, más bonitos, has recorrido América, Europa y realmente eres un invitado de lujo. Yo sé que esta entrevista es un tesoro que lo vamos a guardar con los archivos de la Cámara Inmobiliaria y te agradecemos, Alan, por todo el tiempo que nos has brindado y por todo lo que nos has enseñado en el tiempo, bueno, por las temporadas que has estado en Arequipa y qué gusto tenerte nuevamente en el Perú, Alan. Es lo que te queremos indicar bueno, de parte de la Cámara Inmobiliaria. También te vamos a entregar un certificado de reconocimiento, aparte de de parte de la Cámara Inmobiliaria de Arequipa, que es una empresa que está tomando mucha fuerza en Arequipa, porque ya se están integrando muchas empresas. Entonces te vamos a hacer entrega de un certificado digital por la participación, en honor y mérito por el desarrollo cultural que estás llevando a toda América y el mundo, Alan Heredia. Muchas gracias por tu tiempo y tu participación.